Bien, ahora vamos a hablar sobre la diabetes gestacional. ¿Qué quiere decir? Pues cuando se presenta la diabetes en una mujer que está embarazada, incluso si ésta no presentaba diabetes cuando no estaba embarazada. ¿Cómo podríamos detectar la diabetes gestacional? Pues hay exámenes de rutina que se realizan entre la semana 25 y la semana 28, en los que podríamos detectar en la que la mujer tendría un alza pues de la glucosa en sangre y así determinar que sufre de la diabetes. Una de las complicaciones más usuales que suelen tener las mujeres embarazadas que presentan diabetes gestacional es la preeclampsia, que es cuando la hipertensión arterial también sube. Bien, ¿cuáles también serían las complicaciones que traerían ante el embarazo, ante el feto directamente de la mujer embarazada? Una de esas complicaciones sería el crecimiento excesivo del feto, ya que porque la glucosa se encuentra en niveles altos, pues esto contribuiría a que el niño tenga una sobrealimentación y así crezca de manera exacerbada. Por ende, si es que nos encontramos con un feto pues de gran tamaño, la cesárea sería uno de las opciones a que la mujer pues tenga de la manera en que dé el parto. Eso sería una complicación por parte de la mamá, además porque si es que se haría durante el parto normal por el canal vaginal, tendría algún tipo de dificultades. Además de que, por ejemplo, también en la mujer embarazada tendría este tipo de mala alimentación con respecto a su dieta. Ya por ende es que hay tratamientos también para este tipo de diabetes gestacional, recalcando que no son los mismos que una diabetes en una persona que no se encuentra gestante. Por ejemplo, no es recomendado el uso de fármacos. En el diabetes de tipo 2, por ejemplo, utilizábamos la metformina, y esto podría ser utilizado, pero no es aconsejable utilizarlo en una persona que está embarazada. En este caso sería la metformina y la insulina también, dependiendo del tipo de diabetes. Lo más aconsejable sería el uso de una dieta saludable, de control de ejercicio, además de un control estrictamente seguido durante todo el tiempo de gestación que sigue en el periodo de gestación. Tomando en cuenta que la diabetes gestacional va a tener diferentes factores de riesgo, como por ejemplo un antecedente de familia, o también podemos tomar como factor de riesgo que la madre sea hipertensa, que tenga antecedentes de malnutrición, es decir, de obesidad o sobrepeso, diversos antecedentes también, como por ejemplo que la madre sea o haya tomado diferentes medicamentos. Por ejemplo, tenemos a los anticonceptivos, que estos aquí no son recomendables, al igual que la metformina, como lo explicaba mi compañera. Entonces, para la prevención y promoción de diabetes gestacional tenemos que tomar en cuenta que se debe informar a la madre sobre esta patología que tiene. La madre debe tener la información necesaria para saber qué debe hacer, y tenemos que tener un control preconcepcional. ¿Qué quiere decir esto? Antes de la concepción, antes de tener un hijo, si una madre ya ha padecido de diabetes, debe tener un control. Es decir, que el médico deberá decirle al paciente, a la mujer, que debe ir a consultas de manera recurrente para ver cómo está su proceso. Esta diabetes gestacional afecta de manera muy prevalente en Ecuador, pero generalmente debido a los factores de riesgo que no se modifican. Es decir, si una persona es hipertensa, ya puede tener esta complicación para padecer la diabetes. Entonces, para informar a la paciente se debe hacer esta preconsulta de concepción, y también debe irse después de la concepción del mismo, es decir, al momento de que ya se tenga una vida dentro de la madre, debe seguir yendo a consultas para ver cómo avanza su enfermedad con el desarrollo del feto. Bien, ya que ustedes mencionaron lo que es la preeclampsia en el caso de la doctora Cango, o que el doctor Alan mencionó
de que la hipertensión arterial es importante para la diabetes gestacional, vamos a conectarlo con nuestro tema, la hipertensión en las embarazadas. Pues bien, según el Ministerio de Salud Pública, aquí tienen diversos tipos de hipertensión que se pueden presentar durante las embarazadas. La mayor conocida es la preeclampsia/eclampsia. Cuando hablamos de preeclampsia, es el alza de la presión arterial durante el embarazo. Cuando nosotros hablamos de eclampsia, ya nos referimos a los desencadenantes, a lo que produce esta alza de presión arterial, como son las convulsiones. Otro tipo de factores o de tipos que se daban también eran la hipertensión gestacional o la hipertensión con preeclampsia. ¿Por qué? Porque en este caso significaría que la paciente ya padecía de hipertensión antes y se embarazó, y en ese caso, en el embarazo, sufrió la preeclampsia. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo en este caso? Pues los divide en dos partes. Unos factores de riesgo que son que si solo presenta un solo factor de riesgo, ya es categorizada como hipertensión gestacional, es decir, ya entra directamente a esa categoría, y en otro caso tenemos que solo se necesitan dos factores de riesgo para que entre a esa categoría. Los factores de riesgo absolutos, que son los que solo tiene que presentarse uno, en este caso tenemos que la paciente ya era hipertensa antes de presentar el embarazo, o que presentaba diabetes mellitus antes de estar embarazada. En el caso de los otros tipos de factores que no son absolutos, que se tienen que presentar dos o más, aquí tenemos que el paciente tenga sobrepeso o la edad. Bien, en cuanto al tipo de pruebas, pues esto es muy confuso, pues de por sí la hipertensión no posee ciertos síntomas. Como mencioné, la preeclampsia solo es la alza de la presión durante el embarazo. No hay síntomas específicos. Entonces llega a ser muy difícil diagnosticarla por medio clínico. Tiene que hacerse por medio de pruebas. De pruebas, exacto, que es la medida de presión. ¿Cuáles son las medidas a tomar en el caso de una embarazada con diabetes gestacional? Pues en la hipertensión gestacional. En la hipertensión, cuando una persona lo padecía, el estilo de vida era muy importante. En la embarazada también va a ser importante, pero hay ciertos cambios. Por ejemplo, la reducción de sal en la embarazada no se va a dar, porque se tiene que consumir de forma normal la sal, pero va a haber una excepción. Va a ser en el caso en el cual cuando la embarazada ya haya padecido antes la hipertensión, es decir, que tenía primero la hipertensión y se embarazó. Solo en ese caso, ahí sí tiene que seguir con el régimen de reducir su consumo de sal. Bien, ¿cuáles otros puntos muy importantes? El aporte de calcio. El aporte de calcio también llega a ser importante. El reducir su peso, realizar ejercicio durante el embarazo, también es muy importante. Las embarazadas pueden realizar ciertos ejercicios. No tienen que limitarse solo por su condición. Sí, ellos aún pueden realizar ciertas actividades. Bien, también aquí hay que tener en cuenta que la hipertensión puede terminar afectando al feto, porque un factor también que es importante es la placenta. Puede presentar un bajo riego hacia el feto, y eso puede terminar de dañarlo, o puede incluso llegar a causar la muerte del feto. Pero también tendremos que tomar en cuenta, por ejemplo, no por tratar de querer regular estos niveles, automedicarse. Siempre tenés llevar un control con el doctor, porque sabemos también que estos tipos de fármacos podrían influir de forma negativa ante el feto. Bueno, algunas manifestaciones clínicas que se presentan durante la diabetes gestacional puede ser mareos, además puede haber lo que es fatiga, cansancio, dolor de cabeza, lo que son cefaleas, migrañas. Increíblemente tiene que acudir inmediatamente la madre a lo que es al centro de salud más cercano, ya que, como explicaba mi compañero, de una preeclampsia puede pasar a convulsionar, es decir, ya una eclampsia. Debe sobre todo cuidar su salud, estar presente siempre, lo que es si se encuentra con familiares cercanos, que la familia se encuentre educada al momento de que la persona se encuentre embarazada, de manera que siga un control materno con su debida ficha, y acudir al centro de salud más cercano si es que presenta algún síntoma de enfermedad, ya sea como es la diabetes gestacional. Además de esto, puede presentar otra diabetes, que es la diabetes insípida, esto por lo que es la disminución de la vasopresina, también llamada hormona antidiurética, que va a reducir lo que es el componente hídrico en el organismo, presentando lo que es un ciclo vicioso como es la hiponatremia, y va a presentar posteriormente lo que es una hipernatremia.
Eso sería todo con respecto a la diabetes gestacional.